Bien, hecha los saludos de parte del directorio de Anfine. Yo no me presenté, estaba un poco apurado tratando de aceptarle a los compañeros que no podían ingresar. Mi nombre es Alexis, soy parte del directorio nacional de Anfine, voy a estar moderando esta reunión. Le damos la bienvenida, me sumo a las palabras de el resto de mis compañeros. Esta es una charla abierta, así que si hay compañeros que no están pudiendo ingresar, sean honorarios, tengan otra calidad jurídica y quieran participar, nos lo pueden hacer saber a través del chat para poder ir agregando las invitaciones. Damos la palabra entonces a Alejandra, que es la abogada de la asociación y que en este caso va a presentar los temas enunciados. Alejandra. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Ahora recién se escucha, Alejandra. Ahora sí. Ya, bueno. Buenas tardes a todos y todas, al directorio, a los trabajadores y trabajadoras. Todos sabemos, la conectividad no es la mejor del mundo en estos días, así que si se detiene, te pido por favor que me lo hagas presente. Para entrar en el tema, quiero plantear algunas cuestiones que son importantes a grandes rasgos, digamos, para que nos podamos ubicar en el planteamiento que presentamos. Lo primero que quería plantearles es que los funcionarios y funcionarias públicas no están haciendo teletrabajo desde el punto de vista legal. ¿A qué quiero referirme con esto? A que el 17 de marzo del año actual, digamos del año 2020, la Contraloría General de la República estableció el decreto o la circular 3160, que entre otras cosas, a propósito de la pandemia, dijo que la mayor parte de la gente del sector público tenía que realizar trabajo remoto, es decir, el mismo trabajo que realizaba remotamente, salvo algunas excepciones que señaló en su momento. Al día siguiente, el 18 de marzo, se dictó en Chile la primera ley de teletrabajo que quedó de manera permanente anclada en el Código del Trabajo. Esto es que el Código del Trabajo ya se modificó y ya existe el teletrabajo para el sector privado. Por tanto, habría que decir que mientras el sector público todavía no tiene ley y lo que está haciendo es un trabajo remoto por la circunstancia de la pandemia, en el sector privado, en cambio, el teletrabajo ya existe a partir del 18 de marzo y empezó a operar respecto de una buena parte de trabajadores a partir del 1 de abril de este año, ¿ya? Como les digo, aunque parezca sutil la diferencia, porque todos dicen, oye, yo estoy haciendo mi trabajo a través del computador, qué sé yo, si usted es del sector privado, probablemente esté haciendo teletrabajo con todas las de la ley, y en el sector público, en cambio, está ajustándose a la circunstancia sanitaria y haciendo trabajo remoto porque es la forma de operar en este tiempo de pandemia. Ahora bien, hay dos antecedentes que permiten vislumbrar que el teletrabajo va a llegar al sector público, no sé si va a ser aprobado o no, pero todo parece indicar que existe la intención de regularlo igual que en el sector privado para el sector público, y esos dos antecedentes inmediatos los tenemos en primer lugar en la Agenda de Modernización del Estado, que planteó el gobierno el 31 de agosto del 2019, que entre otras cosas, entre de las muchas cosas que plantea la llamada estrategia digital, esto es que todo se haga a través de las tecnologías de la información, y plantea también una modificación al estatuto administrativo en el sentido de... Y por otra parte, hay un acuerdo político que ha sido muy mencionado en el último tiempo, que se celebra el 14 de junio de este año, que es un acuerdo que celebra el gobierno, digamos, y los partidos políticos de la alianza gobernante, con una serie de partidos de oposición y que da lugar al ingreso de emergencia familiar, al IFE, famoso, y entre todos los puntos, digamos, porque básicamente el acuerdo tiene que ver con este ingreso de emergencia, establece también la posibilidad de regular el teletrabajo en la administración centralizada del Estado. Entonces, esos son más o menos los antecedentes, de modo tal que el anuncio está hecho, está planteada la posibilidad de hacer teletrabajo en el sector público, ya no solo como pandemia, sino modificar
el Estatuto Administrativo, y lo que estamos es a la espera, digamos, del proyecto de ley que se plantea al respecto para ver ya más precisiones. Pero independientemente de eso, hay algunas cosas que ya se han desarrollado, y particularmente desde el mundo de la Organización Internacional del Trabajo, que es lo que me interesa poner en discusión en este minuto con todos ustedes en este momento. En primer lugar, lo primero que hay que partir de la base es que lo que es el teletrabajo, más allá de las definiciones que puedan haber al respecto. Lo que importa es señalar que el teletrabajo no es un tipo de trabajo distinto del que realizamos, sino una forma de organización del trabajo. Y particularmente cuando hablo de organización me refiero a que cambia dentro de todos los elementos que componen el trabajo, el componente que tiene que ver con el lugar donde se prestan los servicios, que en este caso ya no sería en la oficina, sino en la propia casa. ¿Por qué es relevante eso? Porque de alguna manera la ley del teletrabajo que se hizo para el sector privado no lo plantea así, establece como que el teletrabajo fuera una modalidad de trabajo. Y la verdad que no es una forma de organización flexible del trabajo existente. Se los pongo como ejemplo, digamos, para hacerlo bien gráfico, ¿eh? Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez vieron, qué sé yo, estas ideas de que parecían como ofertas de trabajo, trabaje desde su propia casa, ¿ya? Y de alguna manera era algún tipo de trabajo que podríamos llamar teletrabajo en esencia, que es teletrabajo propiamente tal. Entonces, por ejemplo, la gente que vende productos cosméticos, digamos, Natura, Avon en mi tiempo, la gente que vende Herbalife, la gente que vende seguros de autos, seguros, qué sé yo, planes de ISAPRE, qué sé yo, esas personas en definitiva toman una opción, buena o mala, digamos, y dicen, ¿sabe qué? En lugar de trabajar 8 horas diarias, en lugar de ir a la oficina todos los días y en virtud de una serie de consideraciones, yo voy a hacer un trabajo distinto, que es más flexible, que me va a permitir percibir ingresos y que me va a permitir, por ejemplo, tener controlar la situación, etcétera, o de mi padre en la casa, y me las voy a arreglar de alguna manera y voy a contratar un plan triple para mi teléfono porque ese va a ser mi instrumento de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien o mal, esa es una determinación que se toma antes. En definitiva, la persona decidió trabajar a domicilio. Cuando hablamos del teletrabajo, la administración pública, lo que estamos diciendo es que tenemos que transformar nuestra noción tradicional de trabajo por un trabajo a domicilio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que el teletrabajo en la administración pública es una forma de flexibilizar el trabajo tal y como lo conocemos. Específicamente, hablando cuando uno realiza un trabajo, uno pacta más o menos 4 condiciones. Dice, voy a pactar el lugar donde presto los servicios, la remuneración, la función que voy a desempeñar y la jornada. Bien, el teletrabajo es, en el fondo, flexibilizar al menos uno de esos 4 aspectos, son el lugar donde presto los servicios. Por debajo, obviamente, se afectan indirectamente otros de los elementos, la jornada, por ejemplo. Pero esencialmente es el lugar. Y eso, y vuelvo a insistir, desde el punto de vista de la definición política, como decía Alexis al principio, que es importante que ustedes realicen, desde el punto de la definición política no es lo mismo una nueva modalidad de trabajo a decir que se está flexibilizando una parte del trabajo tal y como lo conocemos hasta el día de hoy. Y por supuesto que tiene una serie de implicancias más. Entonces, lo primero, vuelvo a insistir, a riesgo de ser majadera, insisto en esto, no se trata de crear un nuevo tipo de trabajo, sino de modificar, organizar de manera flexible y flexible específicamente en un área que es esta área del lugar donde se prestan los servicios, que en lugar de ser la oficina que conocemos, vendría a ser el propio domicilio. En segundo lugar, hay una serie de resguardos que para el evento que se legisle sobre el trabajo ha elaborado la Organización Internacional del Trabajo y que
por desgracia, Chile rescató muy poco en el mundo privado y que son los elementos esenciales, por así decirlo, para aceptar, comillas, una ley de teletrabajo en el mundo público y que, como les digo, en el mundo privado no fue recogido, pero que es importante tenerlo presente. En primer lugar, la OIT habla de un pacto social, es decir, dice, el teletrabajo es una revolución tan grande en la forma en que conocemos el trabajo, que para que resulte, tiene que oírse a los trabajadores y a los empleadores, necesariamente tiene que oírselo, incluso por cuestiones ya bien domésticas, ¿no? No es lo mismo el teletrabajo en Arica, por ejemplo, que en Magallanes, no son lo mismo las conexiones de conectividad, no son lo mismo las condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Por tanto, no se puede implementar a tonta y a loca, por así decirlo. Entonces, la OIT, ¿qué dice? Lo primero, lo primero. Por eso que les digo que en el caso de Chile no se respetó en el mundo privado. Lo primero es que no puede ser a través de una ley que no se debata lo suficientemente, es decir, no puede ser a través de una ley que se mande urgentemente, y esto es lo primero que el acuerdo del que les hablé, del 14 de junio, habla de leyes, o de un paquete de leyes urgentes, con discusión muy rápida. Entonces la OIT dice, lo primero es que tiene que ser a través de una ley deliberada, delicadamente, entre empleadores y trabajadores. Y en segundo lugar, no puede ser una ley dictada en periodos de emergencia, como es lo que ocurre ahora, por razones lógicas, porque estando en una situación de pandemia, cualquiera de nosotros preferiría el teletrabajo a exponerse al virus y morir. Pero esa no es la idea de una regulación normativa permanente. Entonces, lo primero es el pacto social. Lo segundo es la colaboración, que debe existir necesariamente entre empleadores y trabajadores, y fundamentalmente la primera fase de implementación. Si se implementa el teletrabajo, se requiere una colaboración constante entre los empleadores y trabajadores, porque se está cambiando todo. Entonces, finalmente, hasta las cosas más pequeñas, por ejemplo, que no se puede cumplir una meta porque no se tuvo acceso a Internet en caso de lluvia, requiere el diálogo y la comunicación constante. En tercer lugar, estos son los pisos mínimos que dice la OIT que deben cumplirse para generar una ley. La bilateralidad, esto es que ambas partes, trabajador y empleador, estén de acuerdo con la modalidad del teletrabajo. No basta con imponerla, es necesario que el trabajador también esté de acuerdo. Y este acuerdo tiene que estar de alguna manera garantizado por el otro principio, que es el de la sindicalización y la negociación colectiva. ¿En qué sentido? En el sentido, si los trabajadores ya están más desvalidos respecto al siempre, por una cuestión obvia, todavía lo están más cuando están en sus casas, porque están solos. Pues. Entonces, como están solos, se requiere más que nunca que este trabajador, para que su voluntad sea real y diga, sí, yo quiero teletrabajar en lugar de ir a la oficina, esté representado por su sindicato o su asociación de funcionarios, que va a ser la que en definitiva va a garantizar, no sé si completamente, pero por lo menos parcialmente, que esa voluntad sea una voluntad libre, ¿ya? Y finalmente, en caso que el teletrabajo se implemente, se aplique y se legisle, se requieren garantizar algunos derechos que son muy básicos y que también están planteados por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y como les digo, desgraciadamente la legislación privada no estuvieron suficientemente garantizados tal cual, pero que son los pisos mínimos que dice la OIT para que funcione, ni siquiera para que sea bueno solo para los trabajadores, sino para que funcione para la sociedad. El primer derecho y el más importante, y probablemente el que ustedes más van a hablar en los próximos años como sindicalistas que son, ¿verdad?, es la desconexión. El derecho es, en definitiva, a que una persona que teletrabaja tenga la posibilidad de estar completamente desconectada en un tiempo determinado que no forma parte de la jornada de trabajo. Es el mecanismo que se conoce como el de control más básico de la jornada de trabajo, porque no basta con que yo diga que tengo 10 horas de trabajo, si es que el empleador me va a estar mandando trabajo a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, el sábado, el domingo, y por tanto la garantía del derecho a la desconexión es la garantía de que las tecnologías de información, llámese internet y celular, no están funcionando de X hora hasta X hora, porque en ese minuto no se está trabajando y punto.
En segundo lugar, la posibilidad o el derecho de propiedad. Esto es de que el empleador o el trabajador en cualquier minuto puedan pactar el cambio por el trabajo nuevamente presencial. Por ejemplo, porque hayan circunstancias domésticas, personales, que así lo impidan, ¿verdad? O porque hayan condiciones ambientales que obliguen a que la persona tenga que volver a la oficina porque no funcionó su posibilidad de conexión, entonces finalmente siempre tiene que tener la posibilidad de volver al trabajo presencial. No puede ser que quede atrapado por siempre y para siempre en la modalidad del teletrabajo. En tercer lugar, tiene que existir un derecho que se llama indemnidad. Esto es que no vaya a haber represalias en caso de que alguien opte por una u otra opción o opte por la reversibilidad. En otras palabras, que quien diga, sabe que, señor empleador, yo ya no quiero o no puedo seguir haciendo teletrabajo y tengo que volver a mi lugar de prestación de servicios o a la inversa, al revés, que diga yo ya no puedo hacer trabajo presencial y tengo que volver a hacer trabajo en mi domicilio, represalias por eso, no vaya a ser despedido, no vaya a ser sancionado de alguna manera u otra. En cuarto lugar, el teletrabajador tiene que tener derecho a la seguridad social, básicamente a las licencias médicas y a los accidentes del trabajo, cuestión que es sumamente compleja, ustedes comprenderán, haciendo teletrabajo, porque en ese caso la casa es la empresa y la casa en el fondo cumple condiciones de sanidad para la vida de una familia, pero no necesariamente condiciones de sanidad para el trabajo propiamente tal. Por ponerles un ejemplo, todos compartirán conmigo que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos en esta pandemia con las sillas y con las mesas que tenemos en nuestros comedores, pero no son sillas ergonómicas. Entonces, o el olor que sale de la cocina, o no tenemos separados los baños en hombres y mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, transformar la casa en oficina no es sencillo. Entonces, de alguna manera, la ley de trabajo tiene que precaver esa circunstancia y tiene que ser capaz de cubrir al trabajador que se accidenta en su casa, pero dentro de la jornada, si fuera un accidente del trabajo o enfermedad profesional. Y finalmente, y esto como primera fase para la discusión nada más, porque yo sé que son bastantes elementos, otro derecho básico del teletrabajo tiene que ver con el costo económico de las tecnologías de la información, llámese internet y celular, tecnología en general, que por razones obvias, cuando se hace teletrabajo, tienen cargo del empleador, porque finalmente el empleador también ha hecho un cálculo ya delimitado que le sale más barato, comillas, mantener al trabajador en la casa haciendo el trabajo que pagando todos los costos que eso significa una oficina. Entonces, ese costo tiene que ser traspasado, no a través de la modalidad de la sino como de cada trabajador, y porque además es lo que permite que resulte, porque, bueno, ahí ya nos metemos en circunstancias más prácticas, pero, por ejemplo, quien no tenga internet, evidentemente no va a cumplir las metas, pero el internet que uno tiene en la casa no la tiene para uno nomás, pues la tiene para la familia completa. ¿Cómo lo vamos a hacer para que el empleador calcule lo que yo gasto en internet y no lo que gasta el resto? Y todo ese tipo de circunstancias son aspectos que, aunque parezcan muy domésticos, tienen que estar regulados para poder satisfacer los estándares mínimos de una ley de teletrabajo en el evento que se aplique en Chile. Yo por ahí lo dejaría, Alexis, dirigentes, si les parece, para iniciar o en la ronda de reflexiones que, vuelvo a insistir, a mí me interesa mucho, no por palabras de buena crianza nomás, sino por lo que les expliqué. El teletrabajo involucra una revolución tan grande que es imposible saber si va a funcionar o no si no se conocen las circunstancias prácticas de cada región, de cada unidad, de cada una de aquellas cosas que desgraciadamente no caben en una norma y que no conocemos. ¿Eso, Alexis? Perfecto, Alejandra. Compañeros, compañeras, estamos muy felices de la charla y del nivel de conexión. Hay muchas personas conectadas, por lo que les pido seamos lo más sucintos posible en la pregunta
si es que es pregunta, y si es que queremos plantear algún desafío o alguna reflexión, también la tratemos de redondear lo más que podamos, de manera que podamos dar las palabras a todos y a todas. Siempre utilizando el icono que corresponde, ¿cierto? El de la manito, que nos ofrece Teams como herramienta virtual. Entonces vamos a partir con las primeras manitos levantadas y en este orden. Natalia Cabrera, luego Tania Ulloa, luego Carlos Guerra, luego Francisco Marileo. Hola, ¿se escucha? Se escucha. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por la charla. Mi duda tiene que ver precisamente con el último tema que estaba tocando la abogada, que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de el pago de la conexión a Internet en el contexto en el que estamos. ¿Eso va a poder ser o como no está legislado, no podríamos en el fondo llegar a un acuerdo con el empleador en este sentido? Y el de la luz también. Vamos a recibir otro par de preguntas y le damos el pase a Alejandra para que de pronto conteste redondeando también. ¿Bien? Super. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Tania tenía la palabra. Sí, hola, ¿me escuchan? Se escucha. Ya. Mira, yo quiero hablar un poco de la experiencia. Yo soy teletrabajadora oficial del INE. Nosotros estamos en el plan piloto desde junio del año pasado. Y bueno, todas las cosas que nombró la abogada, el tema de seguridad, el tema de Internet, de la conexión de Internet, todo eso está regulado. O sea, por ejemplo, Internet no nos pagan el costo, pero sí el tema de seguridad vinieron de prevención de riesgo a revisar nuestros hogares para poder, digamos, ver si estaban las condiciones para trabajar, y nosotros sí estamos, digamos, respaldados por el seguro de accidente del trabajo. Entonces, en ese aspecto, esas cosas sí se dejaron en un anexo de contrato. Quedó un anexo de contrato donde decía los días que nosotros trabajamos como teletrabajadores, las metas que debíamos cumplir, y eso está todo regulado hasta diciembre de 2020, que es donde termina el convenio de teletrabajo. Entonces, en ese aspecto, en el plan piloto está todo bien claro, y ese convenio puede ser, terminado por ambas partes, por el empleador, que en este caso sería la dirección del INE, o por el trabajador que no quiere seguir en funciones de teletrabajo. Eso quería aportar. Gracias. Gracias, Tania. Carlos tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi consulta y apreciación más que nada apunta a lo siguiente. En este año fue promulgada la ley 21.220 que introduce importantes modificaciones al Código del Trabajo, ¿cierto? Entre ellos está el 152.4L, en donde se señala que los equipos, todo lo que implica herramientas y los materiales para el trabajo deben ser proporcionados por el empleador. Ahora, el Estatuto Administrativo, que es la ley especial, nada dice al respecto, por lo que a mi juicio debiera imperar supletoriamente lo dispuesto en la ley general, es decir, en el Código del Trabajo. Es así, por ejemplo, como en el Estatuto Administrativo no aparece mencionado el fuero maternal, pero aparece mencionado en el Código del Trabajo y opera supletoriamente. El mentado 184 bis también es una disposición del Código del Trabajo, pero que rige y no solamente para funcionarios públicos, sino además para funcionarios municipales. Entonces, aquí no operaría lo mismo, ya que el Estatuto Administrativo nada dice respecto del costo que deben asumir los trabajadores. No operaría supletoriamente este artículo del Código del Trabajo en el ámbito de los funcionarios públicos y, por cierto, también de los municipales, porque de otra forma se estaría configurando lo que podríamos denominar enriquecimiento sin causa de la administración, porque con nuestros bienes, con nuestros equipos, estamos realizando la función institucional, porque las penas del infierno es cuando el escenario es distinto. Uno tiene, por ley de probidad, estrictamente prohibido utilizar los instrumentos públicos para fines personales. Bueno, entiendo que en sana lógica debiéramos operar inversamente con el mismo criterio. Eso no es.
Gracias. Gracias, Carlos. Francisco Marileo tiene la palabra para esta ronda y ahí dejamos que Alejandra responda y luego seguimos con la siguiente tanda de palabras. Hola compañeros, buenas tardes. Mire, la pregunta que iba a hacer estaba relacionada con lo que dijo Tania, ¿ya? Pero igual me saltan dudas respecto de lo que dice la abogada, en el sentido de que no hay una ley una ley de servicio público para este tipo de teletrabajo. La pregunta sería, una vez tramitada esta ley, ¿uno va a postular para teletrabajo o simplemente va a haber una especie de proceso en donde aquellas personas o funcionarios que tengan labores no esenciales o problemas de salud puedan hacer teletrabajo? Bien. Gracias, Francisco. Alejandra, te damos el pase para poder tratar de responder estas inquietudes, por favor. Sí, mira, básicamente... Perdón. Y lo último que tenía acá también anotado es que si existe algún ejemplo en algún país que tenga este tipo de teletrabajo y cómo se ha manejado, digamos, el servicio público en otros países que han tenido esta modalidad de teletrabajo. Perfecto. Sí. Vale, gracias, Francisco. Sí. Mira, a ver, vamos por lo último. Entiendo que vamos primero a lo central. La idea de que si se llega a aprobar una ley de teletrabajo, no sabemos cuál va a ser el tenor, lo más probable es que sea muy parecida a la del Código del Trabajo, pero esta ley en el fondo debería garantizar la continuidad de todos los trabajadores. Por eso que yo lo separaba por la época de pandemia, es decir, estamos partiendo de la base de una ley permanente, por tanto ya no va a existir la distinción de que algunos puedan teletrabajar porque estén en circunstancias de riesgo para la pandemia del COVID o no. Estamos hablando de la posibilidad de que las personas que hoy realizan trabajo tradicional en el INE pasen a hacerlo a través del teletrabajo. Si se va o sea, en el fondo la idea es que se garantice la continuidad del empleo. Ahora, si se va a postular o no a cada una de esas áreas va a depender de la ley. Si seguimos la lógica de la ley del Código del Trabajo, debería ser a través de un pacto individual o colectivo que tuviera que ver o con muchas áreas o con algunos trabajadores en particular, ¿ya? Respecto de el tema del pago, yo ahí tengo mis dudas con respecto a lo que dijo Carlos en cuanto a la supletoriedad, por dos razones básicamente. La primera es porque si bien se ha entendido que el Código del Trabajo se aplica supletoriamente, yo no he visto pronunciamientos acerca de estas materias en la administración pública porque la administración pública quedó, como les digo, no sé si atrapada, para mi gusto le fue bien en esto, por la circular 3160 que estableció las circunstancias del teletrabajo durante la pandemia. Entonces no quedó regulada dentro de la ley y por tanto quedó en el vacío si se hacía o no se hacía de la misma forma que en el sector privado, a donde sí se le estaba pagando el costo de la tecnología de la información. Pero además por dos razones. La primera es porque paralelamente en el sector público se ordenó, comillas, el retorno gradual a las funciones, solo que fue ese retorno fuertemente resistido por las organizaciones del sector. Entonces, siendo un poco abogada del diablo, si yo fuera gobierno, diría, oye, un momento, pero ¿por qué tendría que yo pagarle? Y insisto en la palabra abogado del diablo, que en este aspecto me queda bien, digamos. ¿Por qué tendría yo que pagarles por las tecnologías si yo les pedí que volvieran y no quisieron volver? Que es un poco el debate que se ha dado en el último tiempo. Agravado además por la circular número 15 de reducción presupuestaria, que estableció en definitiva todo lo que llamamos el recorte presupuestario el año 2020 por época de la pandemia, y que estableció que no se podía innovar en ningún gasto estado previsto hasta marzo del año 2020 y
el costo de tecnologías de información no estaba prevista presupuestariamente hasta marzo del año 2020, por lo tanto, malamente podría uno decir a partir de abril, por ejemplo, voy a empezar a uno el plan de su celular o el plan de su internet o el plan o lo que gastan en luz cuando el presupuesto no me autoriza para eso. Ahora, es discutible, es peleable, sí, pero hasta el momento yo he visto que los pronunciamientos no han salido favorables para el sector público, en parte por esto que estoy planteando, porque de alguna manera se dice, oye, el sector público, a diferencia del privado que está regulado por el teletrabajo, el sector público no es que no pueda ir a la oficina y ocupar el internet y la luz de la oficina, sino que no quiere hacerlo, en el entendido que no quiere, tiene una implicancia evidente en la época de pandemia. No significa que no sea peleable. De hecho, ya con Anfine ha habido menos de un sector de los trabajadores, pero humildemente creo que está difícil. Con respecto a lo último que plantea Francisco respecto de las experiencias en el mundo, el principal indicador que tenemos en la misma OIT, que dice que en Europa, particularmente en Alemania y en Francia, está implementado el teletrabajo y ha funcionado solo de una manera, y aquí es donde se releva tanto el papel del sindicalismo. Una sola manera, y es a través de la comunicación constante, pero constante, así como cada 2 días, entre los dirigentes o de sindicales y los empleadores, porque las circunstancias domésticas son tan variadas, tan increíblemente variadas, que a cada rato hay que estar negociando sobre una u otra condición. A cada rato puede ocurrir que las personas habitualmente acostumbradas a realizar un trabajo en oficina se vean privadas, por ejemplo, de la luz y no puedan realizarlo, se vean privadas de la conexión y no puedan realizarlo, que haya que cambiar una meta, que haya que cambiar la entrega de un informe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ha funcionado solo a través de la colaboración, pero constante. Eso es lo que te podría decir en esta primera ronda. Gracias, Alejandra. Les voy a pedir a los colegas que levantaron la manito y que ya se les atendió la pregunta, que la puedan bajar. Yo regularmente lo puedo hacer desde el sistema y por alguna razón ahora no lo puedo hacer. Le vamos a dar la palabra a José Luis Ortega, pero antes, desde el chat, un compañero tenía una pregunta hace un rato y pues está sin la voy a formular yo. Dice... Normalmente, en presencia de una lesión por daño acumulativo, como una tendinitis, por ejemplo, ¿existe algún seguro y licencias médicas para el teletrabajador? Lo pregunta porque normalmente la institución debe tener todos los medios necesarios para evitar este tipo de lesiones, como las sillas, los lugares, muebles, etc. En el caso del teletrabajo, ¿la institución se hace cargo de esas herramientas? Eso nos pregunta Cristian por el chat, que está sin micrófono. Le doy la palabra a José Luis Ortega, que tiene la mano levantada. Muy buenas tardes. Consulta. Tiene que ver con la jornada. Justo entré cuando usted estaba hablando y tenía la PPT en el tema de la jornada. En un contrato de teletrabajo, la jornada laboral es de horario libre. O sea, yo tengo que estar respondiendo durante todo el día las solicitudes realizadas por la institución. Y en el caso actual de teletrabajar producto de la pandemia, es igual. ¿Debo responder dentro de todo el día o se respeta el horario laboral que es, en el caso flexible, de 9:30 a 6:30? Eso, muchas gracias. Gracias, José Luis. No tenemos más manitos levantadas, así que Alejandra, te doy el pase. Oye, mira, respecto de las licencias médicas para los teletrabajadores regulados como teletrabajadores, entiéndase los del sector privado, más aquellos planes pilotos que, según lo que yo sé, es el INE y el INAPI, es decir, el Servicio de Propiedad Industrial Intelectual, está establecido que el accidente del trabajo y la enfermedad profesional están cubiertas, ¿ya? En el caso nuestro, de la mayoría de todos los demás, todavía no, porque no está establecido el lugar de trabajo como
el lugar de prestación de servicios está establecido solo para efectos de la pandemia y mientras dure la pandemia. Por tanto, no hay una regulación directa en este caso en particular. Entendemos que cuando se produzca un caso así habrá que pelearla porque vamos a tener que sostener que se estaba teletrabajando o se estaba haciendo el trabajo normal, digamos, de cada trabajador, pero para los que están cubiertos por la nueva ley, sí, hay una cobertura de licencia médica. Respecto de la jornada laboral, ahí hay que distinguir, y José Luis hace el distingo, digamos, entre aquellos que están regidos por la ley, que son los códigos del trabajo o los trabajadores del sector privado, y lo que pasa con el sector público en la época de pandemia. En el caso del sector público, en época de pandemia, no se ha cambiado un ápice la jornada laboral. Por tanto, el derecho a no responder al empleador existe desde el minuto en que se termina la jornada, o sea, después de las 6:30 o las 5:30, dependiendo de la modalidad flexible, entonces no hay más que responder porque el trabajador no puede estar sujeto 24 horas del día a la jornada de trabajo. Ahora, eso no significa que no pase. Desgraciadamente yo he visto casos dramáticos de gente a la que le ha llegado una notación de mérito, por poner un ejemplo, porque dice el jefe, no me respondió el correo en 2 días y resulta que se lo mandó el viernes y estamos a lunes. Entonces, es bien absurdo, pero pasa. Ahora, en el caso de el teletrabajo ya regulado, vuelvo a insistir lo que les dije en su momento, está establecido el derecho a la desconexión, que es uno de los derechos más modernos y seguramente si nos juntamos en 2 meses más vamos a hablar mucho acerca de eso porque es el gran derecho en cuestión a nivel mundial, el derecho a la desconexión, que se establece en el fondo como la imposibilidad del empleador, o sea, del trabajador de contestar siquiera, ¿ya? En el caso de la ley de chilena está establecido el derecho a la desconexión como un derecho que está bien difuso porque se establece que en definitiva son 12 horas de desconexión las que tiene garantizada el trabajador. Entonces es bien paradojal porque si me dicen que 12 horas tengo derecho a desconectarme, todo parece indicar que la jornada de la nava se extendió a 12 horas más y que el día se dividió en 2. 12 horas que trabajo y 12 horas que no lo hago. Pero está establecido. Bien o mal, está establecido. Eso. Bien, tiene la gracia Alejandra. Mariani tiene la palabra, que estaba pidiéndola por el chat. Hola, buenas tardes. Gracias, Alexis. Primero, agradecer la información que nos están entregando, las charlas para estar informado, lo agradezco. Mira, yo quería una consulta a la abogada Alejandra, porque en este instante todos estamos trabajando, bueno, la mayoría estamos trabajando en realidad con la modalidad de teletrabajo que ha llamado el INE, pero en realidad nosotros no estamos en teletrabajo porque hay una normativa para eso, pero yo me siento anexa a ese sistema porque yo estoy trabajando desde mi casa con mis herramientas y hay un tema de que le ponen acceso remoto, porque en el equipo donde yo trabajo ya hay personas teletrabajando. De hecho, yo estuve teletrabajando y renuncié al teletrabajo porque mi experiencia no fue buena. En el equipo donde yo trabajo se implementó en junio del año pasado como sistema piloto el teletrabajo. Yo estuve 3 meses con el teletrabajo, pero no me funcionó. Siempre tenía problemas con la clave y lamentablemente después me atrasé mucho con mi trabajo y eso se repercutió en mis evaluaciones. Entonces yo hablé con la gente del INE del teletrabajo y renuncié porque lamentablemente mi jefatura no consideró que esto era un plan piloto y que hubo muchos problemas para la implementación. De hecho, yo tenía el mejor espíritu, me compré escritorio, una pantalla, porque nosotros nos pasaron solo un NOC y la base de datos que utilizamos, necesitamos. Me contraté el internet, hice un gasto que después de 3 meses la ejecución de mi trabajo no era la misma operativa, no tenía el mismo resultado, yo renuncié al teletrabajo. Lamentablemente eso no se consideró que era un plan piloto. Se me anotó en mis calificaciones y yo solicité la renuncia al teletrabajo.
Entonces, obviamente, la misma semana que renuncié, devolví el notebook, que fue lo único que me entregó la institución para el trabajo, porque todo lo demás lo implementé yo me compré hasta el cable, porque el cable que me entregaban no me servía el día que me vinieron a instalar el notebook. Entonces, mi pregunta para la abogada, aparte de darme mi experiencia, que es lo que me tiene preocupada ahora, que cómo nosotros nos van a evaluar, porque a nosotros se nos han presentado las mismas metas en este periodo para el trabajo, siendo que yo no estoy con teletrabajo, yo estoy con acceso remoto. Esto quiere decir que yo estoy con mi computador, con mi pantalla, con mi conexión. Para el teletrabajo tampoco te mandan un contrato y tampoco te entregan ni silla, ni escritorio, ni mesa. Uno se tiene que acomodar. Uno tiene que hacer ese gasto, es la inversión. Yo la ejecuté, la hice, gasté de mi bolsillo, pero después no tuve buenos resultados, pero sí eso se plasmó en mis calificaciones. Y esa es mi consulta ahora. Según la abogada, ¿en qué categoría de trabajo estamos nosotros? Si nosotros la otra vez mandaron un protocolo y los teletrabajadores y la institución le prestan las herramientas, nosotros no tenemos esa herramienta, estamos ocupando las propias. Entonces, bajo esa modalidad, ¿qué podemos nosotros hacer si las jefaturas nos plantean las mismas metas de trabajo, los mismos plazos de cumplimiento, los mismos tipos de desarrollo laboral, si no tenemos cómo de repente? Yo vivo en San Bernardo, mi conexión a internet es pésima, he subido el plan, esto me acarrea un gasto de dinero, pero parece que nada es considerado. ¿Qué pasa con esa situación? Porque después me da miedo que vuelva a pasar la situación de las calificaciones. Nosotros vamos a ser los primeros perjudicados. Gracias. Bien. Gracias, Mariani. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, le damos el pase a Alejandra para que pueda responder o extender la idea. Bien, Alejandra, la palabra es tuya. Oye, mira, para Mariani y para todos, la primera, vuelvo a insistir, lo que están haciendo la mayoría de ustedes, salvo los sujetos al plan piloto, están haciendo trabajo remoto, no están haciendo teletrabajo. No, están regulados en este minuto por la resolución de Contraloría del 17 de marzo de 2020, que desgraciadamente deja una serie de elementos que no se han abordado. Por ejemplo, las calificaciones. Ahora, me interesó mucho lo que dijo Mariani porque efectivamente, sin quererlo, su experiencia da cuenta de lo que hemos hablado, ¿no? Ella inició una modalidad de teletrabajo y al corto tiempo se dio cuenta que tenía que revertir, es decir, tenía que aplicar el derecho de reversibilidad porque no estaba dando, pese a todas sus buenas intenciones, no estaba funcionando y tenía que volver a la oficina. No obstante lo anterior, la autoridad, desconociendo ¿verdad? Esa voluntad de ejercer un derecho, que es de revertir la política inicial de teletrabajo, finalmente la castiga calificándola mal. Y eso es una particularidad, pero muy vista en general en materia de teletrabajo. Entonces, cuando ella dice, por ejemplo, oye, y además vivo yo en San Bernardo, ese también es un antecedente, pues no es lo mismo teletrabajar en Santiago Centro que hacerlo en San Bernardo, como no es lo mismo en una región extrema que en una región del centro del país, que no es lo mismo en una ciudad capital que en una pequeña provincia. Por tanto, es bien interesante cómo es que de aquí para adelante recogemos lo que pasa con ese debate y con todas esas particularidades, porque vuelvo a insistir, estamos experimentando una cosa completamente distinta a la que hemos vivido por siempre, y por tanto ese tipo de particularidades se van a dar. Ahora, dicho lo anterior, a mí me parece preocupante, y esto ya no solo con materia de trabajo remoto, sino que asociado a la pandemia, y le tiro la pelota al directorio nacional y a quien les habla para ver qué podemos hacer con el tema de las calificaciones. ¿Y por qué digo que no solo el teletrabajo? Porque finalmente la pandemia nos ha dado un ritmo o un marco completamente distinto que hace imposible calificar de la manera que entendemos la calificación, que hace completamente distinto evaluar el cumplimiento de las metas, los desempeños individuales y colectivos, porque más allá de estar teletrabajando, incluso en el evento que estuviéramos con el mejor internet y los mejores equipos del mundo, la situación trágica que vive el país hace imposible la aplicación de los instrumentos como si esto no hubiera existido nunca. Y
es evidente que una autoridad malintencionada podría poner bajas calificaciones a todo el mundo, lo podría hacer, porque ninguno está al 100%, desgraciadamente, y no porque no queramos, no porque seamos flojos, sino porque no podemos, en definitiva, no podemos. Entonces, ahí el tema de las calificaciones tal vez bien amerita, Alexis, Directorio Nacional, algún análisis, alguna exposición, alguna charla o algún debate en otra oportunidad, porque es un tema aparte y es un temazo en realidad. Eso. Bien, Alejandra, sí, tenemos algunas palabras pedidas a través del chat. Solo reforzar que efectivamente como Directorio Nacional, desde marzo inclusive, hemos hecho presente a la Dirección Nacional nuestra seria inquietud respecto de los procesos de evaluación dado el contexto de pandemia. Lo hemos reiterado en cada reunión que hemos podido y así también se lo hemos hecho saber a todos los socios y socias de Anfine a través de comunicados. Sin duda, nosotros aplaudimos en algún momento el que se suspendiera la calificación de este periodo. Hay que revisar, como dice Alejandra, el resto de las vicisitudes de este proceso en conformidad a lo legal para el proceso calificatorio de septiembre. Así que lo dejamos apuntado en nuestra agenda. Les damos la tranquilidad de que, al menos como asociación, hemos tenido ese tema presente desde el momento 1 del inicio del trabajo remoto y siempre hemos apelado a la flexibilización de las metas de cumplimiento, dado los contextos. Así hemos hecho el llamado a las jefaturas, a las coordinaciones y a los propios trabajadores de poder discutir con sus equipos de trabajo la flexibilización de estos cronogramas de trabajo que regularmente mantenemos con los tiene la palabra, le vamos a dar la palabra que están solicitando desde el chat a Sebastián Muñoz, luego a Gonzalo Ortega, luego a Juan Guillermo Morales. Hola, buenas tardes a todos y a todos los presentes. Mira, en realidad yo tengo una pregunta para la abogada que en realidad tiene relación con lo que mencionaba antes de el horario laboral. Es decir, nosotros por ley se supone que tenemos un descanso de 12 horas, pero como no estamos en teletrabajo, sino en trabajo remoto, nosotros tenemos la obligación de seguir cumpliendo con exactitud el mismo horario, o bien yo puedo empezar mi jornada, por ejemplo, a las 4 o 5 de la mañana y de ahí correr mis 8 horas o debo ajustarme sí o sí al horario que tenía antes yendo a la oficina. Esa es como una consulta. Y bueno, también para el tema de la dirección, en realidad, que son temas que por lo que escuché ya se mencionaron. En el tema de la evaluación, yo, por lo poco que sé, hay evaluaciones que están para fines de julio. Se canceló el proceso para fines de junio, pero a finales de julio hay evaluaciones también, que no sé si estaban al tanto de eso, pero dejo ahí la inquietud. Y lo otro que igual se comentó, que tengo una duda mayor, es en cuanto a las lesiones que se comentó en el chat, y creo que lo preguntaron, porque yo en la oficina, si tenía tendinitis, no tenía apoyo de la H, porque yo no soy digitador, pero yo trabajo en cartografía, trabajo en computador, y mi trabajo es necesariamente escribiendo cosas, pero no soy digitador. Entonces, es todo un show para el que yo sea atendido por ese medio. En el caso de teletrabajo, si por algún motivo, ya sea que tengo más trabajo o bien tengo menos comodidades o estoy en posturas mucho más lesivas, ¿yo a quién debo acudir si sigo teniendo un problema que tuve que atenderme de forma particular, una lesión, un dolor intenso, etcétera? Es como eso. No sé si se entendió un poco lo que quise decir. Una pregunta y dos inquietudes a la directiva. Vale, vamos a recoger el resto de las preguntas a las personas que le di la palabra por el chat para después darle el pase a Alejandra. Hola, buenos, acá Gonzalo por acá. Primero que todo, bueno, agradecer a Alejandra por la explicación, pero mis principales dudas van en dos índoles. Lo que pasa es que en la presentación está claro que existen, por decirlo, dos aguas, una que es la ley de teletrabajo, ¿cierto?, del sector privado, que fue la que se aprobó en marzo, ¿cierto?, y una ley de teletrabajo del sector público que aún no existe, ¿cierto?
queramos o no, ¿cierto? Bueno, si bien es cierto, como menciona Alejandro, existen 4 principios que nombra la OIT mínimos básicos, pero eso es quizás una discusión futura. Ahora, yo creo que la principal duda de todos es que, queramos o no haya ley del sector público para el teletrabajo. Nosotros hoy en día, obviamente el nombre técnico es trabajo remoto, pero estamos trabajando desde marzo a la fecha de nuestras casas. Entonces, es algo que igual nos ha dado solución, queramos o no, estamos gastando otros recursos. Alejandro, igual, yo abrí un poco la ventana de que quizás por ahí se puede dar la pelea, y con respecto a lo que ella mencionó, que claro, el público hizo el llamado, ¿cierto?, al retorno, pero también colocó unas ciertas excepciones a este retorno, que son, como todos saben, la gente con enfermedades crónicas, juegos de adultos mayores, niños. Entonces, estas personas no pueden volver, o sea, sí o sí tienen que estar, yo creo que, por mi punto de vista, durante el estado de emergencia, trabajando de forma remota, que lo ideal sería que pasar a un teletrabajo en el cual se nos pague, ¿cierto?, un monto que es, por llamarlo conectividad, por decirlo, ¿cierto?, para poder desarrollar nuestras labores. Entonces, yo creo que acá, si bien es cierto, se entiende que la presentación es hablar de teletrabajo post pandemia, pero yo creo lo que nos debería convocar ahora en la actualidad, que haya o no haya ley, estamos en la casa trabajando, o trabajo remoto, teletrabajo, como lo queramos llamar, y estamos produciendo gastos y así todo, igual hemos ido cumpliendo las metas. O sea, nosotros como institución no hemos fallado en los indicadores, todos los meses sale el IPC, todos los indicadores, y bueno, y nuestra labor interna como meta de indicadores internos CSI se han ido cumpliendo. Entonces yo creo que acá igual algo que se está desconociendo, se está, a mi punto de vista, tirando debajo de la alfombra, y no estamos siendo parte de esto de una solución. Yo no sé si como asociación puede ir a ver a través de la directora, no sé, y ver una solución, porque en la práctica estamos haciendo, se quiera o no, trabajo remoto y con otros recursos. Y esto también ha apuntado a las distintas metodologías que se han ido cambiando de trabajo. O sea, esto tampoco, por más que se vuelvan a la oficina un trabajo de gabinete, del cual no van a volver a terreno por lo pronto los trabajos, van a volver a la oficina, pero no van a volver a terreno. Entonces, ese trabajo igual se podría seguir haciendo en trabajo remoto, por lo menos, claro, hasta cuando dure la pandemia. Y como muy bien dijo la Alejandra, también esto del teletrabajo, igual es un acuerdo, obviamente, entre el empleador y el trabajador, pero que también podría, por lo menos, ser dura la pandemia, por ejemplo, que dura 2 o 3 meses. De hecho, por lo menos yo creo que vamos a estar todo julio, todo agosto, siguiendo por mínimo en teletrabajo, y sería ideal que existiera el famoso bono de conectividad, creo yo. Eso es mi punto de vista, y quizás, si es que la abogada puede ahondar más en eso, de cómo podemos fomentar de que independiente haya o no haya ley. Para mí sería ideal, como mencionaba Carlos, que obviamente que la ley del sector privado se aplicara para el público, ¿cierto? Porque en esa ley igual se daban 90 días para regular este tema, ¿cierto? Y que a partir del 1 de julio ya tenía que estar zanjado esto de los costos que tenía que correr por parte de empleadores, y bueno, y muchos más costos. Así que, bueno, esa es mi principal duda, y que me gustaría que sondara más en eso, porque se habla de lo teórico, pero en lo práctico, lo real, es otra cosa. Entonces, hablemos de eso, de lo práctico, lo que está pasando. Eso, compañero, y gracias por el tiempo. Gracias, Gonzalo. Tiene la palabra Juan Guillermo, y ahí le damos el pase a Alejandra, y después vamos a recoger algunas preguntas que están escritas en el chat de compañeros que no tienen micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Soy Guillermo Morales de Magallanes. Sí, yo apuntaba un poco también a lo que acaba de decir Gonzalo, que es lo que estamos haciendo ahora, y lo que yo quisiera saber es cuál es la legalidad que existe en este tema del trabajo remoto. O sea, a mí me han enviado para mi casa desde marzo, porque soy en factor de riesgo, ¿cierto? Tengo más de 65 años y soy enfermo crónico. Y de pronto me dicen que tengo que hacer trabajo desde mi casa, pero no me dan ningún implemento, ¿sí? ¿Verdad? Entonces yo de un principio me opuse a eso, aunque luego decidí tomar algunas tareas que me encomendaron, y las estuve haciendo hasta la semana pasada.
cuando apareció el tema de la Contraloría, de ese bono de locomoción que nos estaban pagando a quienes trabajamos en terreno. Entonces, lo preocupante ahora es el presente, lo que estamos haciendo. Si existe alguna legalidad en que el servicio me obligue a mí a hacer trabajo remoto, o en mi condición de enfermo crónico y factor de riesgo estoy en mi casa por esa razón, aunque estoy disponible para trabajar. Entonces, eso me gustaría saber a mí concretamente. Así es que muchas gracias y un saludo para todos y todas. Gracias, Juan Guillermo. Alejandra tiene la palabra. Alejandra, Sí, nuestra oye, abogada. mira, respecto de lo último, la legalidad, vuelvo a insistir, estaba por el oficio circular 3160 de la Contraloría, porque la Contraloría es la que rige todo el actuar de la administración pública, tiene por función interpretar y aplicar las decisiones del Estatuto Administrativo y ya lo hizo, bien o mal lo hizo. Por tanto, ¿es legal que estemos en las casas? Sí, analizado así. Ahora, si es más o menos legal que cada uno tenga que costear con sus propios recursos, yo insisto, es un tema discutible. Pudiéramos plantearlo de alguna manera u otra. Entiendo que quienes lo han intentado hacer, por lo menos vía Contraloría, no han recibido una buena respuesta por las razones que ya les di, en el fondo porque se entiende que el sector público no es que esté completamente cerrado, sino que está, y quien no pueda, teóricamente hablando, realizar las labores de su casa, puede ir a la oficina, entendiendo que se puede, está supermatizado por todo lo que está ocurriendo a nivel sanitario. Ahora, eso no significa que no se pueda pelear, no significa que no se pueda plantear el tema del bono de conectividad. Lo que estoy diciendo es que hay que bajar un poquito las expectativas con respecto a por lo menos la forma en cómo se han comportado respecto a eso el órgano Contralor Nacional y los órganos Contralores regionales. Y con respecto al horario de la jornada de trabajo, esa misma resolución, que es el que otorga la legalidad al contrato o al trabajo remoto, establece, no establece un cambio de jornada, de modo tal que la jornada que tenían al 1 de marzo sigue siendo exactamente la misma, salvo para quienes estén sujetos al plan piloto de teletrabajo. Para todo el resto, la jornada sigue siendo la misma jornada. No puede, el ejemplo que ponía Sebastián, iniciarla a las 4 de la mañana y contar ahí sus 8 horas o 9 horas diarias. Tiene que hacerlo dentro de la modalidad que existía hasta antes de inicio de la pandemia. Eso. Bien, gracias, Alejandra. Voy a leer una pregunta de una compañera que no tiene micrófono y luego damos la palabra a quienes tienen la manito levantada, siempre enfatizando en que podamos ser lo más sintéricos posible, porque hay harto interés de participar de varios compañeros y compañeras. Entonces nos dicen, tengo una consulta. Yo tengo un menor que recién cumplió 1 año de edad. Estoy con trabajo remoto desde mi hogar desde marzo, por obvias razones. No cuento con el beneficio de sala cuna, beneficio hasta los 2 años de edad del menor. La consulta ya la hice a Bienestar y Dirección Jurídica. Me respondieron de Bienestar que hay un bono para compensar el cuidado de los menores de 2 años cuando están en la sala cuna cerrada. Pero sigo trabajando con carga normal y teniendo que compatibilizar el cuidado de mi hijo lactante sin contar con el beneficio que nos corresponde a las madres menores de 2 años de edad. Cabe señalar que para cumplir ambas labores hay días en que el trabajo lo tengo que realizar a altas horas de la madrugada o fuera de lo normal, ya que un lactante no se puede dejar sin atención y el trabajo debe ser cumplido con normalidad. Dicho eso, vamos a dar el pase a Alejandra para que responda a eso y volvemos a retomar las palabras. En breve, para la trabajadora, efectivamente existe el bono compensatorio para todas aquellas trabajadoras y trabajadores cuya sala cuna no está funcionando y se puede acreditar. Ese bono compensatorio establece un pago que corresponde aproximadamente al 75-80% de lo que costaba la sala cuna, y obviamente hay que acreditarlo y hay que gestionarlo a través del sistema de bienestar.
Respecto del trabajo para el hijo lactante, a mí me parece que ahí hay una irregularidad de la jefatura, porque lo que se establece para esa situación en particular no es solo que se queden en la casa, sino que se queden en la casa eximidos de todo o parte de las funciones tradicionales. En ese sentido hay que distinguir bien lo que plantea la Contraloría cuando parte esta situación de pandemia. Dice, hay algunos, la mayoría, que tienen que quedarse en la casa para hacer teletrabajo. ¿Por qué? Porque si salen a prestar servicios a su lugar habitual de funciones, entonces lo más probable es que empiecen a propagar el contagio, y entonces la razón por la que le pedimos que se queden en la casa es para evitar la propagación del contagio. Pero hay otros trabajadores que están de alguna manera eximidos total o parcialmente del ejercicio de su función. Ya no es que tengan que quedarse en la casa para teletrabajar, que tienen que quedarse en la casa para cuidarse y para cuidar a las personas de alto riesgo en esta pandemia. Y ese es el caso de esta trabajadora. Entonces, si ella tiene que madrugar para cumplir las metas como si no tuviera un hijo pequeño, a mí me parece que hay una irregularidad de comprensión de parte de la jefatura, y es un caso digno de tratar en otra esfera, porque no es lo mismo la situación de ella a la situación de otros que están haciendo el mismo trabajo en sus casas. No es la misma situación de aquellas personas que, producto de esta situación excepcional, no pueden trabajar total o parcialmente en la casa o donde sea. Y esa es, me parece, la situación que está ella. Entonces, yo le diría en principio, y ahí se lo podemos recoger como con la Directiva Nacional para ver ese caso, me parece a mí que lo que está haciendo es una exigencia de medida de parte de la jefatura, porque en rigor ella, más que estar teletrabajando o trabajando remotamente, ella debería estar en la condición de eximida total o parcialmente del ejercicio de funciones, que es distinto. Bien, gracias Alejandra. Sí, tenemos apuntado el nombre de la compañera que hizo el comentario para ponernos en contacto con ella y poder recabar más antecedentes y ver cómo abordarlo desde otra dimensión, quizá más legal o con más detalle. Compañeros, compañeras, ¿alguna otra pregunta? Bien, aparentemente no quedando preguntas o no hay manos levantadas, y en el chat no se ve solicitud de pregunta. Hola, buenas tardes. Por acá una pregunta. Ahí apareció una pregunta. Vale, ya. Sí, aquí aparecieron más preguntas, ya. Después viene Marcela Arenas. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer la charla informativa. Quisiera consultar, ¿qué pasa en el caso de algunos funcionarios que dicen yo no tengo para contratar internet y no tengo para telefonía, por tanto no puedo realizar mi trabajo desde casa? ¿Qué pasa en ese caso? ¿El INE va a tomar alguna represalia contra eso? ¿Simplemente no se levanta el trabajo? Porque a nosotros, si bien es cierto, nos mandaron a trabajar a la casa, pero tampoco hubo un acuerdo de ambas partes. O sea, finalmente es como se tienen que ir a trabajar con trabajo remoto y ocupen sus medios. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con las personas que dicen que no tienen? Bien, gracias Mariela. Le damos la palabra también a Marcela Paz Arenas y luego damos el pase para la respuesta. Hola Alexi, hola a todos. En realidad me sumo a las palabras de agradecimiento de todas las personas que estamos participando. Creo que se valora y agradece mucho el espacio de intercambiar opiniones respecto a esta nueva modalidad de trabajo. Yo lo que les quería plantear como asociación es si ustedes han planteado implementar medidas internas para conciliar la vida laboral con la familiar, en este caso definir horarios protegidos, en los cuales, no sé, en un rango de horas que puede ser la hora de colación, no ejecutar reuniones o ir normalizando internamente como formas para conciliar este trabajo remoto con la vida familiar. En el fondo, yo igual tengo una hija chiquitita que no está en el jardín, mi prioridad también es ella, por lo tanto, y tengo súper claro que tengo que cumplir con el trabajo porque dadas las circunstancias,
Creo que todos estamos con la incertidumbre de que hay que cuidar el trabajo, de lo que se viene, de la incertidumbre, y muchas veces me he tenido que quedar trabajando después de que ella se queda dormida para poder cumplir. Entonces, eso igual está teniendo un impacto que todos estamos asumiendo y que entendemos que es dada la contingencia, pero me gustaría saber qué es lo que está haciendo la asociación o si tienen considerado implementar medidas como la que te menciono. Eso, muchas gracias. Gracias, Marcela. Alejandra, te damos la palabra para responder lo anterior y luego respondemos nosotros. Vale. Oye, respecto de lo primero, es bien complicado lo que plantea Mariela, porque la verdad es que, claro, podríamos decir que hay una persona que no puede trabajar y no puede, por tanto, cumplir las funciones, pero con eso no necesariamente evitamos que vaya a ser despedida. Podemos pelear después su despido por arbitrario, por ilegal, pero no necesariamente podemos evitarlo, esa circunstancia, ¿me entiendes? Por otra parte, es complicado determinar quiénes pueden pagar y quiénes no. Yo entiendo que nadie debería pagar, porque además es una cuestión súper subjetiva, ¿no? Si se puede pagar o no por internet, si se puede o no pagar por telefonía. Alguien puede decir que no puede hacerlo y alguien puede decir que sí puede hacerlo, aunque capaz que la situación económica sea más mala en uno y en otro. Entonces, pasarte bien en ese es un campo de acción que no está regulado normativamente en ninguna parte, que es difícil de asumir. Yo creo que, por desgracia, nuestra mayor actuación judicial posible sería en el evento que este trabajador que no pudiera cumplir una función sufriera alguna represalia por eso, y ahí veo yo alguna posibilidad de accionar para decir en definitiva, oye, él estaba obligado a algo que era humanamente imposible y no pudo. Pero por el momento la situación no tiene una solución a priori, pasarte bien honesta, porque no está cubierto normativamente por ningún cuerpo legal de ninguna naturaleza, ¿me entiendes? Y no solo con tecnologías de la información, con cuestiones más elementales, como el pago de la luz, como el pago del agua, etcétera. No, si alguien no puede pagarlo y por tanto no puede trabajar, no es una circunstancia que esté cubierta normativamente. Te insisto, por desgracia una solución para eso no la tengo yo, digamos. Lo que sí, vuelvo a insistir, podemos pelear y ver cómo nos va en el tema del costo de la conectividad y cómo es que se paga en una institución como el INE, que además realiza mucho trabajo a través de tecnologías de información. Eso, Alexis, para ustedes lo demás. Vale. Sí. Mira, en términos respecto de qué es lo que hemos hecho como asociación, en concreto, y lo hemos planteado desde el primer momento, insistimos en que primera cuestión fue solicitar que se pudiesen revisar las cartas Gantt, ¿cierto?, las planificaciones de trabajo, y se pudiesen flexibilizar las entregas de muchos productos que son efectivamente flexibilizables. Hemos hecho hincapié también en los procesos de relación entre los equipos. Les hemos solicitado a la jefatura, a las coordinaciones y a los propios trabajadores que pudiesen plantear situaciones que les son complejas de llevar a cabo y se encuentren soluciones internas. Justamente, ya lo planteaba Alejandra, desde la experiencia europea, en estas situaciones es tremendamente necesario, primero, el buen criterio, y el buen criterio hemos apelado a ese buen criterio tratando de fortalecer los puentes de comunicación entre la jefatura, las coordinaciones y los trabajadores. Hemos llamado a denunciar a los trabajadores y las trabajadoras que se han sentido acosados, dado que ante la situación en la que nos encontramos no exista una flexibilización razonable o no existan criterios adecuados para organizar el trabajo. ¿Con quién no hemos topado? Le hemos planteado el respeto por las horas de trabajo y el horario de trabajo. Eso es súper autorregulado, compañeros y compañeras. Acá no pasa por nosotros como equipo el plantear que no nos pueden estar mandando correos o pidiendo respuesta a las 11 de la noche o empezar a utilizar incluso el WhatsApp como una medida obligatoria. Toda nuestra relación con la jefatura y con las coordinaciones y con el resto del equipo se tiene que hacer mediante los vehículos oficiales, es decir, a través de correo electrónico. No es posible que nos den órdenes o instrucciones telefónicas.
No es posible que nos estén atosigando por WhatsApp. Hemos hecho ese llamado concreto, lo hemos planteado con la Dirección Nacional. Si se nos plantea en acciones concretas, hemos apelado a eso. Entendemos que el proceso del trabajo remoto pronto llega a su fin, dado los contextos de la pandemia, y al ver las noticias de hoy día, ¿cierto?, el proceso de regulación del retorno seguro. Razón por la cual no entiendo, y esto lo digo a título personal, sea ya atingente el poder darle una vuelta. Sí es tremendamente relevante lo que nos está planteando Alejandra respecto del teletrabajo, porque esto es una carta que hoy día se está poniendo sobre la mesa para el futuro. La experiencia de la pandemia ha abierto, ha afilado los dientes de varias autoridades que con experiencia del sector privado pretenden implementar para el sector público este tipo de experiencias como el teletrabajo. Por eso planteábamos desde el principio que esta es una discusión técnica, gracias a la asesoría de nuestra abogada, para conocimiento de todos, pero que tiene una proyección política y que tiene que ver con lo que se viene, el cómo nuestro servicio y el servicio público en general puede evaluar la experiencia obtenida desde el trabajo remoto. Y ahí la voz de los trabajadores es tremendamente relevante, porque nosotros tenemos que hacer verla que esta no es una experiencia exitosa, que justamente los productos han salido adelante, pero gracias al sacrificio total de nuestras jornadas de trabajo, de nuestras jornadas de tiempo personal y familiar. Que ahí es donde se puso sobre la mesa nuestra vocación de servicio público, pero no es otra cosa y es lo que nosotros debiésemos empezar a estar alertos para el futuro. Es eso. Compañeros del directorio, dejo abierta la palabra. Sí, compañero. A ver, situaciones como la de Viviana, Marcela, ya deben ser la puntita del iceberg nomás, denotan que aquí hay situaciones de abuso que están siendo invisibilizadas. Y es tarea precisamente de todos nosotros, los trabajadores, poderla visibilizar, alertando a su organización, en este caso a Anfine. No vamos a tener ninguna duda en salir a parar este tipo de abuso. No pueden, con el argumento de una situación de crisis sanitaria, obligarnos a hacer cosas que las mismas instrucciones que han emanado desde los organismos superiores, Contraloría o algunas circulares, trabajar. O sea, Marcela no debería estar trabajando, está al cuidado de un niño. No se puede usar maliciosamente en que dada la situación hay que hacer las cosas. Las cosas se van a hacer en la medida de lo posible. Entonces, compañeros, yo los quiero llamar a tomar conciencia, primero, de que lo importante acá es su salud, su bienestar, más allá de alcanzar una meta. Esto es a título personal, por si acaso. Bien, desde el chat está pidiendo la palabra Alejandra Ramírez. Hola, buenas tardes a todos. Mira, quiero hacer dos consultas. En mi computador instalaron el Cisco Jabber, pero yo no tengo manos libres, o sea, este sistema de audífonos para hablar de él. Y se me ha reiterado que lo tengo que ocupar y hacer trabajo de otras colegas y usando eso, el sistema del Cisco Jabber, pero lamentablemente tengo una hija de 4 años que anda para allá y para acá y no tengo para comprarme un kit de manos libres. ¿Me pueden obligar a usarlo? Porque lo tengo instalado en mi computador propio. Eso más que nada. Y lo otro, sé que existe una ley donde los dirigentes necesitamos horas a la semana para participar en todas estas charlas, videos y todo eso. ¿Puedo hacer uso igual? Esas son mis dos consultas, Alex, y gracias, que tengan buena tarde. Gracias, Alejandra. Bueno, le damos la palabra a Alejandra, nuestra expositora. Nos quedan 5 minutos para
llegar a la hora que teníamos fijado de término, así que vamos a dar una o dos preguntas más para poder cerrar. Alejandra Miranda, entonces tu turno. Hola, mira, si es dirigente, evidentemente tiene derecho a horas sindicales y esas horas no se han suspendido por la pandemia ni por la regulación de Contraloría, y son 11 horas para los dirigentes regionales o provinciales según corresponda y 22 para los nacionales, por tanto, claramente lo puedo ocupar si es dirigente, si no lo es, evidentemente no. Ahora, respecto del programa Cisco, ahí me pilló un poquito porque no conozco bien en qué consiste esa plataforma. Sí sé que evidentemente si ella me dice que tiene que ocuparlo con clave o para hacer el trabajo a una compañera, eso es evidentemente irregular, llámese como se llame la plataforma. Pero si tiene que o no que ocuparla porque está instalada en su propio computador, desconozco cuál es el área, y ahí lo único que dejaría, entendiendo que nos quedan pocos minutos, es pedirle un poco más antecedente y tal vez tratar de comunicarnos por correo para ver cuál es la situación particular, porque verdaderamente no estoy en condiciones de responderle ahora. Eso. Bien, gracias Alejandra. Ahí, bueno, vamos a recoger, nosotros, bueno, Alejandra Ramírez es parte del directorio regional, así que nos vamos a contactar con ella y contigo en su momento para que podamos ver el caso con más detalle. Compañeros, compañeras, una o dos preguntas. Mira, por interno me preguntan, ¿qué pasa si se da la orden de cumplir, o sea, al margen de las situaciones técnicas, se le da la orden de realizar una labor y no se puede cumplir? ¿Cómo se podría abordar eso con la jefatura y en términos legales? Esa es una pregunta. No sé si hay alguien más, alguna manito levantada o alguien por el chat. No las veo, así que me parece que estaríamos cerrando. Me piden, por favor, aclarar el tema del bono de la sala cuna para las compañeras que están en esa situación. Eso, Alejandra. Respecto de lo primero, hay una regla jurídica que opera para todo, y esta regla dice lo siguiente: a lo imposible nadie está obligado. O sea, por la razón que sea de verdad, y te lo estoy diciendo en términos reales, nadie puede estar obligado a algo que es técnicamente imposible. Pongo un ejemplo: los cortes de luz que se vivieron hace poco tiempo producto de las lluvias, evidentemente alguien no podía cumplir. Da lo mismo, o sea, no podía cumplir, y eso hay que hacerlo ver en su oportunidad, y en cualquier lado debería irle bien con esa reclamación. Respecto del tema de la sala cuna, tiene que ver con un dictamen que sacó Contraloría, porque como todos sabemos, el tema de la sala cuna no se paga a través de bonos compensatorios, sino que se paga, comillas, con la posibilidad que otorga el empleador de poner a disposición una sala cuna para los niños menores y para los lactantes. Con el tema de la pandemia, esas salas cunas debieron cerrar o transitoriamente dejar sin prestar el servicio que prestaban. Por tanto, la consulta se hizo a Contraloría, y Contraloría resolvió que respecto de todos aquellos que llevaban a sus niños menores a sala cuna, entonces existía por única vez, por esta situación de pandemia, la posibilidad de que el empleador les pagara un bono compensatorio, que es en el fondo una cantidad de plata que sirve para suplir el pago de la sala cuna, y que habitualmente se le paga a algún familiar, algún amigo, algún cercano para que cuide a los niños y la persona pueda trabajar. Ese valor depende un poco del costo estimado que tenía la sala cuna. Si era privada es más fácil determinarlo, si es pública tiene un canon, que entiendo que es una cantidad de plata, y sobre se calcula más o menos el 80% que debería pagárseles a todos aquellos que estaban antes de la pandemia usando el beneficio de sala cuna y tuvieron que verlo interrumpido. Bien, gracias Alejandra. Y tiene la palabra Marcela Arenas, que tenía la manito levantada. No, Alexi, a mí se me olvidó bajar la manito, pero ya me respondieron, gracias. Ok. Bien, compañeros, compañeras, vamos a ir cerrando. En el chat se nos están planteando algunos otros temas que son relevantes, pero creemos que escapan a lo del teletrabajo puntualmente.
Vamos a tratar de hacer alguna otra charla atendiendo las sugerencias que nos están planteando desde el chat para poder ordenar temáticamente estas reuniones. Le doy la palabra a Marcelo en su calidad de presidente para poder ir dando una síntesis, del presidente de Anfine, para ir haciendo una síntesis y luego vamos a ir cerrando el proceso. Sí, solo puntualizar que en cuanto a lo que planteaban los compañeros por el tema de las metas y el trabajo fuera de horario, desgraciadamente esta es una situación que se viene dando desde antes de la pandemia. Es una situación que nosotros la hemos detectado en más de un equipo de trabajo de la institución con anterioridad a esta situación, y que es una situación compleja y que hay que denunciarla, porque finalmente ha habido un permanente discurso de que en la institución sobran personas. Ha habido a desvincular, a despedir compañeros de trabajo durante, bueno, todos sabemos que en noviembre, diciembre estamos todos viendo nuestra continuidad, y sin embargo después tú haces el análisis, te reúnes con los equipos y te das cuenta de que en muchos equipos falta gente. Eso implica jornadas fuera del horario para los trabajadores, que no se les remuneran, condiciones de sobrecarga que incluso han dado en algunos casos con enfermedades profesionales de los funcionarios. Entonces esta es una situación súper relevante y que nosotros llamamos a que las vayan denunciando, a que se puedan hacer públicas y que nosotros podamos enfrentarlas, porque claramente esa es una situación que nosotros tenemos que resolver en el corto plazo, sobre todo pensando en la salud física y mental de los trabajadores. Eso más que nada, me parece que la charla ha sido bastante productiva. Creo que obviamente nos van a quedar varias dudas todavía en el aire. Entiendo que no es la última, no es ni la primera ni la última de las charlas que vamos a realizar. Entonces la idea es poder en adelante poder irla sintetizando, cosa de que la próxima vez que nos reunamos podamos dar cuenta de las mismas. Bien, quiero hacer solo una última pregunta a Alejandra, que un compañero me había escrito, no había visto esto. ¿Es posible, nos pregunta este compañero, que se les exija un horario específico para el trabajo que está de hecho fuera de lo que regularmente ocurre? En este caso se le está exigiendo trabajar a partir de las 10 de la mañana por convención de equipo. ¿Es exigible? Preguntan desde el chat. No, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. A lo más se implementó, pero no entiendo que no en el INE, un sistema de turnos presenciales que tenía, y solo en la región metropolitana, que tenía por objeto descongestionar el transporte público a primeras horas de la mañana y a últimas de la tarde para evitar la hora del taco, y que tenía que estar autorizado por Contraloría. Pero no es el caso del INE, así que no, bajo ningún punto de vista. Vale, muchas gracias, Alejandra. Compañeros, compañeras, el propósito de esta charla, insistimos, es adelantarnos un poco a un escenario que eventualmente se nos puede presentar en el sector público, dada la experiencia del trabajo remoto. Insistimos en eso, estamos en trabajo remoto y lo que estamos evaluando son las perspectivas del teletrabajo. En este sentido, los llamamos a seguir organizados, informándose de estas medidas, de las medidas que anuncia el gobierno, de tensionar la realidad del INE con las propuestas de ley y con lo que se esté discutiendo respecto del trabajo. Les invitamos concretamente a contar con esta asociación de trabajadores y trabajadoras, no importa sean ustedes contrata, planta u honorario, de manera que podamos ir discutiendo con altura de miras la realidad de los trabajadores hoy de cara al mañana. Ese es el propósito de este ciclo de charlas que esperamos poder ir construyendo. Nos quedaron varias preguntas y hay mucho interés respecto del bono del postnatal y la situación de las compañeras que están
con bebés recién lactando o aún lactando. Así que vamos a tratar de organizar esas preguntas y redactar algún documento que le haremos llegar a todos y a todas, si es que no lo evaluamos para alguna charla próxima. Bien, a título personal le quiero dar las gracias a todos y a todas. Tuvimos una convocatoria increíble, de hecho se bloqueó el chat en algún momento porque estábamos llegando a un límite de participantes. Quiero agradecer profundamente la exposición de Alejandra, nuestra abogada, y la participación de todos y todas quienes hicieron preguntas y dieron su opinión al respecto. Vamos a seguir leyendo lo del chat. Le doy la palabra al resto del directorio para despedirse. Y eso, damos por concluida la jornada del día de hoy de esta charla. El directorio tiene la palabra. Bueno, compañeros, lo primero, agradecer a Alejandra por esta actividad. Demuestra que hemos hecho una muy buena elección, ¿cierto? Porque no solo hay un compromiso profesional en esto, sino también hay un compromiso con los trabajadores, específicamente con la justicia. Y también agradecerle a todos los compañeros que estuvieron presentes, que se tomaron su tiempo, hicieron preguntas, quedan cosas todavía. Los invito a todos a hacer uso de todas las herramientas que tiene Anfine para visibilizar, ya lo dije antes, todos aquellos actos de injusticia que ustedes presencien y de los que sean víctimas. Anfine aquí está para defender los derechos de los trabajadores. No solo defenderlos, también promoverlos. Entonces, compañeros, yo me doy por satisfecho con esta tremenda asistencia y darle las gracias a todos, especialmente a Alejandra. Alexis, yo me despido, no tengo manito. Alexis. Sí, adelante, adelante. Ya.